donde nos enseñaban a ser mujeres sumisas abnegadas. Está la parte de los maestros que ya muchos hoy en día es, pues si el papá no me ayuda, pues no lo voy a hacer. Uh-huh. Todas las enseñanzas que teníamos era para cuando tengas a tu marido. Nos preparaban para ser amas de casa. Imagino que los proyectos eran común porque si entre mujeres todo el tiempo están tirando. Sí, claro. La educación solamente a los maestros y la educación va junto con los papás. Era que tenía la libertad de hacer las cosas a mi tiempo y que no me imponían o me obligaban a hacer las cosas. Factor humano. Bienvenidos a un episodio más de Factor Humano. Yo soy César Valdovinos y como siempre me acompaña a mi derecha Carla Valdovinos. Así es. Y mi querido y estimado Alfa, así es. El día de hoy les tenemos un tema preparado que yo creo que va a ser un poquito polémico, incluso a lo mejor entre nosotros, ¿no? Ya que vamos a hablar un poquito del sistema educativo que nos tocó vivir, como los que conocemos o lo que conocemos sobre los demás sistemas educativos y qué tanto nos han servido en la actualidad o no, o realmente cómo todas esas reformas que han hecho gobierno tras gobierno realmente nos han ayudado para lo que un ciudadano ya tiene que empezar a ejercer ya cuando eres un profesionista o un obrero o lo que sea, ¿no? Entonces, yo en lo personal, para ir entrando en el tema, como se podrán dar cuenta y desde su prejuicio que tienen ahí, sí, yo fui a una escuela privada, ¿no? Yo fui a una escuela privada, pero iba a vender quesos, sí. Sí. No, pero iba a decir que con beca, pero no, ni la beca me alcanzó, ¿no? Entonces, yo fui a eso, entonces voy a hablar un poquito de mi perspectiva, pero también tengo conocimiento de muchos amigos que de repente estuvieron en la escuela privada. Uh-huh. Te pregunto a ti, Carla, aunque es muy obvio porque venimos de la misma casa y tenemos el mismo apellido, ¿no? Pero tú, ¿cómo viviste la educación? ¿Te gustó la educación? Me gustó, pues sí, no conocí otra. Sí me gustaba, pero yo crecí en una escuela para puras mujeres. O sea, iba en una escuela femenil, entonces sí era muy distinto. Fue muy distinto porque estuve nada más de secundaria a prepa, estuve en escuela femenil. Okay. Estuve solamente un semestre de prepa en una escuela mixta. Híjole, es un mundo de diferencia. Me regresaron porque reprobé. ¿Pero estabas en la escuela de señoritas representada por monjas o eran maestras comunes? No, afortunadamente no eran monjas, eran pues educadoras, ¿no? Okay. Tal cual, la mayoría eran mujeres. Nada más teníamos como 2 profesores que daban, uno filosofía y el otro daba no me acuerdo, como humanismo, una cosa así, o sea, como clases sociales. Humanidades. Humanidades. Y el maestro de inglés. Eran los únicos, prácticamente todos éramos mujeres. Oye, ok, ahorita que empecé con ese tema, antes de entrar en lo de las materias y todo esto, el tronco común o whatever que de repente hay en las carreras o en cualquier universidad, me gustaría que te acabas de tocar un tema que creo que es interesante para todos los que estamos viendo este podcast, escuchando esto. En una escuela femenil, o sea, porque has estado en mixta y has estado en una femenil. Sí. ¿Cuál sientes tú? Porque que fue pues como la mayor diferencia entre estar en una mixta y en una femenil. Los hombres. No, digo porque ya ves que está ahorita todo este tema pues del feminismo y demás, es obvio, ¿no? Se nota que el sistema educativo privado no es muy bueno. Estamos viendo que no es muy bueno, la lógica no. No, la mayor diferencia, prestas más atención cuando estás con puras mujeres. Con los hombres sí tienes el distractor de los hombres, por eso lo digo como de broma, ¿no? Porque nos enterábamos que iba a ser la hora de salida cuando estaba en la femenil, porque todas las chicas empezaban a arreglar, ¿no? Y en la mixta realmente pues te hacías amiga de los hombres y pues te ibas de pinta, entonces no teníamos, en mi caso, yo no era como tan atenta a lo académico, más bien yo me voy de fiesta, hago los amigos, me voy de peda, me pinto en las clases, y en la femenil no, si era más estricto, era de que tienes que entrar a tus clases, tienes que llevar un cierto, pues un nivel, porque si no, pues tenías pues tus consecuencias, ¿no? De que incluso te sacaban y demás. Entonces sí era, en femenil, en cuestión académico sí era mejor, pero también había muchos pleitos. Oye, Carla. Muchos. Imagino que los pleitos eran común porque si entre mujeres todo el tiempo están tirando. Sí, claro. Pero por ejemplo, decías tú, los hombres eran distractor en la mixta. Acá contigo, ¿había algún referente por parte de las maestras con respecto al sexo masculino?
Sí, nos preparaban para ser amas de casa. No, man. Sí, teníamos clases de costura. Y reprobaron todas. Claro. No, teníamos clases de costura, clases de cocina, teníamos una materia que era de religión, donde nos enseñaban a ser mujeres sumisas abnegadas para servirle al hombre. Oye, ¿no? pero es interesante que te digas tú, nos enseñaban a ser amas de casa. ¿Cómo fregados los enseñaban eso si ni siquiera sabían cómo estar con un hombre? Pues no sé, pero ahí ya lo sabíamos. No, es que se maquillaban para salir. Pero... No, pero es en la mixta. Sí. Acá Sí, no, pero es que, o sea, todo lo que nos enseñaban, por ejemplo, me acuerdo mucho de las clases, sobre todo de ética y demás, era de que, esto para cuando tengas a tu marido. Te vamos a enseñar este club de cocina para cuando tengas a tu marido. Vamos a hacer esta clase de actuación para cuando tengas a tu marido, ¿no? O sea, como, todas las enseñanzas que teníamos era para cuando tengas a tu marido. Todas. O sea, no era de que, oye, estás estudiando esto para que tú puedas crecer o tener tu negocio, qué sé yo, ¿no? O sea, no, todo era para que tengas a tu marido y tengas a tus hijos. Digo, también no estamos tan viejos, pero en aquellos años todavía no era tanta la fuerza del poder femenino que se tiene hoy en día. No, para nada. O sea, sí había... Como hoy no, porque yo creo que al final el movimiento como tal siempre ha existido. Porque, o sea, en su momento también hubo cantantes, o sea, que hablaban sobre el tema femenino y empoderamiento desde hace décadas, güey, creo yo, ¿no? Pero sí, pero siendo femenil también era una escuela donde tenían una base muy religiosa, muy católica. Entonces sí teníamos incluso momentos como 1 o 2 veces al mes que era de todas vamos a venir y vamos a rezar el rosario. Pero eso va. O sea, ahorita, pero será como más. A lo mejor ahorita sí se está viendo mucho por venir. No es porque sí hay cosas interesantes que quiero seguir aunando ahí al tema de una escuela femenil. Pero yo iba en esa misma institución, pero en otro campus. ¿De hombres? Mixto, ajá. Okay. Pero justo que primero era varonil. Era varonil, y apenas la acababan de hacer mixta. Okay. Entonces, cuando yo estuve asistiendo, o sea, está curioso y sí sorprende, ¿no? Nos sorprende mucho el hecho de, oye, o sea, las preparan para ser esposas, para servir al hombre, whatever. Pero déjame te digo, acá en la escuela taller mixta y eso, teníamos como las actividades extracurriculares, ¿no? Que eran como los clubs, le llamaban. Sí, ¿Qué club te vas a meter? ¿Y de qué había? Y para los hombres había mecánica, carpintería, fontanería. O sea, al final también son esos. Y lo mismo te decían, cuando tengas un carro y demás, para que sepas hacerlo, para que tú mantengas, para que vos tengas orden en tu casa. O sea, creo que de alguna manera en ese entonces, aunque sí a lo mejor pudiéramos satanizar, ahorita nos sorprende más o nos alerta más el hecho de que preparen a una mujer para eso, pues también al hombre se le preparaba, o sea, en la dialéctica y hasta en las actividades que te ponían extracurriculares, eran precisamente para tener una función como no se llama amo de casa, pero como un padre de familia, güey. ¿Actualmente qué saben hacer ustedes de esas cosas? Nada. No, yo sí. Es de cocinar. Sí me sirvió. Bueno, a mí sí me sirvió. Que no estén dirigidas específicamente a sesgarte a tener ciertas funciones dentro de casa, güey. O sea, prácticamente la escuela que fuimos preparaban así como a los hombres al cliché y a las mujeres al cliché tal cual, ¿no? Entonces, ese rollo. Pero bueno, ¿alguna otra duda que tengas sobre la escuela femenil? Porque hay que aprovechar. Porque nunca vamos a poder vivir ahí. No, a mí lo que sí me llama la atención es lo que dicen, nada más, como comentario ahí para dejarlo votando para el pensamiento crítico. Lo que me llama la atención es lo que dices, o sea, sí se concentraban más en la escuela, o sea, en aprender, en estar poniendo atención, pero todas al final se preparaban porque iban a ir los chavos. Ah, claro. Como tal. Entonces yo pensé que nada más los hombres éramos los que estábamos buscando. Claro que no, la putería siempre está presente. Con eso, gracias. No quería dejar eso muy claro, ¿no? Pero bueno, yo creo que ya para entrar un poquito más en materia de todo esto, me gustaría preguntarles, así como vimos ahorita todo este rollo, ¿cuál era su materia preferida, güey? O sea, ¿cuál era la materia que más te llamaba la atención? ¿Cuál era la que más te gustaba, güey? Alfa. Ninguna, ¿verdad? Igual tú, Carla, ¿alguna? A mí me gustaba filosofía y religión.
Filosofía y religión. Filosofía y religión, nos daban religión, sí. Nos explicaban la Biblia, nos explicaban pues todo, ¿no? Lo que ¿En la conlleva primaria o en la...? Ah, en la primaria, dices. No, te lo estoy preguntando. No. Esto durante la primaria y secundaria. Durante primaria y secundaria tuvimos esas clases, bueno, filosofía ya en la secundaria prepa, pero me gustaba mucho religión porque personalmente me hizo cuestionarme mucho de la religión con la cual yo crecí, que fue la católica. Entonces, de lo que me decían, por eso digo que esas dos, porque la parte filosofal de que tienes que preguntar todo y esto por qué, para qué y demás, entonces como que se unieron las dos y me llevó a investigar un poco más sobre otras religiones, otro tipo de educación religiosa. O sea, no era tan aburrido entonces. Ajá, no era tan aburrido porque sí te hacían pues pensarle mucho y a leer y demás. Entonces sí estaba como muy padre en la cuestión como de humanidades. Y la que me súper gustaba eran las de artes. Porque sí veíamos, o sea, no era nada más de que hay el dibujito, ¿no? Y lo que sea, no, nos enseñaban técnicas de dibujo, de escultura, pues de todo lo que puedes hacer en cuestión artística. Entonces, esas estaban muy padres, esas sí me gustaban. Fíjate que yo las materias que más disfrutaba son las de humanidades. Las de humanidades. Por eso convivo con ustedes humanos. Ajá, qué raro, porque eres humano, güey, un chato raro. No, Pensé que era lo contrario. A mí también me gustaba, a mí lo más me gustaba era la parte de historia y este tipo de como esas que te costaban esto. Lo más que se me dificultaba mucho a mí guardar nombres y fechas, güey. O sea, ni el cumpleaños de mi mamá me lo sé, güey. Pero la historia y todo eso me fascina, me fascina. Mamá, ¿eh? ¿Lo mandé? Ya merece cumpleaños de tu mamá. Así es. Gracias por recordarme. Pero bueno, el punto es que, entonces, por ejemplo, esa materia que más te gustaba y eso, ¿te ha servido en tu vida profesional? En mi vida profesional, no. No me ha servido. Lo que me ha servido ha sido matemáticas e incluso redacción, que también me gustaba. Esas son las que más me han servido. En mi vida profesional actual. ¿Te ha servido hoy día lo que te dedicas a tu profesión? Sí, a mí sí. Sí, ok. A mí no me ayuda ni más la historia, ¿no? Pero yo creo que eso es porque también una de las grandes cosas hoy día que se ha trabajado y todo esto es de que, bueno, que el niño se dedique o a que haga lo que más quiera con que traigan el nuevo sistema educativo finlandés y no neozelandés y whatever. Yo creo que sí suena padre todo eso, pero también hay que tener en cuenta el contexto en el que vivimos. O sea, como esto, o sea, yo era un cuate que me pagaban la escuela y no iba, güey. ¿Sí me explico? O sea, a veces, por más que estés en una escuela chingona o que te estén pagando tus papás de esto, por eso me terminó sacando mi papá también. Le dijo, oye, cabrón, estoy pague y tú te vas al billar, ¿no? Y demás. Y entonces reprobé unas materias. Yo le dije, bueno, yo las pago, trabajo y los pago. No, ya me cansé y adiós, acabó el cotorreo. Entonces, yo creo que al final traer a lo mejor un sistema... Imagínate que traes el sistema neozelandés aquí y le dices al niño, pues tu tarea va a ser jugar en el árbol. ¿Tú crees que va a ser la tarea? La verdad, tú que eres madre ahorita, o tu opinión. Es que depende, mira, por ejemplo, hace como 2 meses tuve la oportunidad de ir a hacer un proyecto en una escuela privada de preescolar a secundaria. No me acuerdo qué tipo de formato es la educación, no es Montessori. Pero los niños, los estudiantes van aprendiendo conforme aquellos quieran aprender. ¿Sí me explico? Es decir, y son grupos pequeños. Creo que el grupo con más alumnos era creo que de 15. Entonces es una educación muy personalizada. Y les dan, no sé, el tema de hoy va a ser convivencia. Y, oiga, profe, no entendí. No te preocupes. Y el maestro está ahí atendiendo al alumno personalizado hasta que le quede claro. Hay actividades que no es como las escuelas públicas de, esta es tu tarea, tienes que traer este ensayo la próxima semana. Y ya tienes una fecha terminada. No, ahí ellos es conforme van aprendiendo. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a exalumnos que ahorita ya están en posiciones tanto empresariales como de universidad. Y muchos agradecían el tipo de educación que ellos recibieron porque habían, por ejemplo, es una diseñadora gráfica, creo que es la chava esta que entrevistamos, que no es cierto, es abogada. Es abogada esta persona. Y ella nos decía, yo era una persona muy solitaria, era una persona que me costaba mucho retener información o aprender. Pero aquí en la escuela me enseñaron a cómo sí lograr las cosas y en la universidad, cuando estudié mi carrera, era de los mejores promedios porque tenía mejor retención.
Ya. Y cuando les preguntaban qué es lo que agradeces de haber estado aquí, de esta escuela, era que tenía la libertad de hacer las cosas a mi tiempo y que no me imponían o me obligaban a hacer las cosas. Y bienvenida al trabajo donde ya te van a obligar a tener las cosas. Pues sí, no, pero es como decía ella, es como dice ella, yo ya sé, por ejemplo, si a mí me dejan una actividad, yo sé que tengo que hacerla por mi responsabilidad. Y hay mucha gente que les enseñaban a cómo hacer las cosas y aún así en un empleo estaban tronando. Sí, entonces, porque yo creo que también es sí. de hecho seguido lo platico con mi hermana de repente esa parte, porque yo creo que es más bien más allá de la educación, eso es las formas en las que pasas la información, güey. O sea, porque no es necesario pagar el triple o whatever, güey, si algún maestro realmente también empezaran a hacerlo como con amor al arte, ¿no? O sea, como, no amor al arte porque luego pues, van a decir, no, pues entonces que no cobren, ¿no? Pero, o sea, como con una pasión de decir, güey, yo sí quiero que aprendan mis alumnos y demás, y también decirles, creo que también aquí el problema que ha habido entre esas dos cosas es la pelea que hay hoy día entre padres y maestros, ¿no? En el que, oye, no me digas nada a mi hijo, no sé, oye, pues no está poniendo atención, yo necesito que aprenda, cabrón, o sea, y si se está parando, y si está corriendo y demás, a mí, por ejemplo, en mis tiempos, yo era un niño muy ansioso, yo me la pasaba, o sea, yo no podía estar sentado, yo no puedo ni siquiera ir al cine, güey, yo no voy al cine. Yo no puedo estar 2 horas sentado en el cine viendo la pantalla, no, ya empiezo a moverme, ya empiezo a incomodar a la gente, porque yo estoy incómodo, entonces mejor no voy porque voy a incomodar a los demás, ¿no? Pero, entonces yo me incomodo y a mí la maestra me amarraba, güey. O sea, a mí hubo muchas cosas que la maestra o los maestros llegaron a hacer que hoy día podrían ser considerados violencia, que realmente no fue nada violento, o sea, nunca me golpearon, nunca me hicieron nada realmente que me sacarme la sangre o algo, nunca lo hicieron, pero sí ponían límites. ¿Y hay trauma? ¿Actualmente tienes un trauma por ese tipo de educación? Pues yo llego siempre a una silla y me amarro. Por seguridad. Por seguridad, para no Con mis parejas me amarran a la cama. Yo tengo Está esa bien. como el video del niño, ¿no? Que le empujaban así para comer brochetas y se acostumbró. Pues yo también llego, me siento y me amarro. No, yo creo que no me pasó nada, realmente nada. O sea, porque también hay que entender que hay niños que son muy rebelditos, güey. O sea, yo fui un niño muy rebelde. O sea, a mí una vez la maestra no me dejó ir al baño, me paré, me fui a una esquina y hice del baño ahí dentro del salón. Le dije, pero ¿sabes no tenía ganas de hacer del baño. Digo, yo fui maestra de segundo y tercero de primaria, fui maestra de inglés en una escuela particular. Y no estoy diciendo que sea tu caso ni los de ustedes, ¿no? Si lo llegaron a pasar. Pero cuando tuve 2, 3 alumnos que sí eran como muy inquietos, que rebeldes o así, la verdad les faltaba atención. Tenían papás que eran trabajadores. Entonces casi no tenían como esa convivencia, ese tiempo de calidad de que papás llegaban cansados, güey, tarea, baño y a dormir. Entonces, y fue lo que yo te digo, no tengo tampoco una estadística muy grande, pero a mi perspectiva era lo que pasaba. Entonces, me acuerdo mucho de este niño que se llama Manuel. Era un niño súper listo, neta súper listo, pero le faltaba esa atención. Entonces yo un día platicando con él, oye, ¿cómo estás? Y empezó a contar todo el chisme de su casa. No, es que mis papás trabajan, porque te enteras de todo, como maestro claro, te enteras de todo. Entonces me empezó a contar, no, es que mis papás casi no están y tengo un hermano mayor. Tenía una brecha de edad bastante considerable entre su último hermano y él, ¿no? Y lo único que cambié fue que llegaba, hola, muy buenos días, y me daba un abracito, y el morro de que no sabía ni siquiera decir hi, salió hablando inglés. Por la poca atención, los papás estaban impresionados de que, oye, es que es un poco de atención. Y ellos también en casa, que esto es algo bien importante, porque a veces dejamos la educación solamente a los maestros y la educación va junto con los papás. Lo que se hace en casa se tiene que hacer en la escuela y en la escuela pues lo de en casa. Entonces ese es un trabajo en conjunto. No es nada más de que, pues te mando a la escuela y tú que haga esto, sí, pero pues tú también necesitas ayuda, necesitas un poco de apoyo para que sea igual, ¿no? Tuve la oportunidad también yo de dar clases algún tiempo en grados universitarios. Entonces, con estas nuevas reformas que mencionabas al inicio, sí hubo una gran problemática. Fue la reforma. Y luego aparte fue época COVID. Entonces hay una generación de estudiantes COVID. Sí. Que realmente son estudiantes que no dan al 100 el desempeño en cuestión educativa y tampoco tienen mayor atención y mucho menos saben convivir con otras personas o alumnos. Está cabrón. Entonces fue la etapa de transición de la gente que iba avanzada a sus casas y la gente que ingresó a la universidad en línea. En línea, claro. Entonces sí fue muy chocante a lo mejor para mí como maestro,
de que venimos acostumbrados a lo mejor a un tipo de educación presencial y donde los regaños antes eran tienes control, había control y más, y acá en línea pues no. Porque si el alumno no quería se conectaba y si no ponía la cámara, pues vete a saber si estaba prestando atención o si estaba dormido. Sí. Para empezar. Sí. Encargabas actividades y habían alumnos que literal su respuesta es que me da ansiedad. Es que no puedo con esto. Es que es demasiada información y era mínima la información que yo estaba dando. ¿Sí me explico? Y hay personas con las que también he platicado que son maestros de diferentes grados y ellos y ellas me decían, los problemas que tenemos actualmente como maestros es que no podemos reprobar alumnos. Oh, sí, eso también está Durante mucho tiempo yo también dije, no tendría por qué calificar por un número. O sea, porque al fin de cuentas la realidad allá afuera en el trabajo laboral es que no te van a pedir la boleta para que puedas trabajar. En ciertos lugares y en ciertas carreras se piden los títulos, porque no en todos los lugares se pide ya un título, una cédula profesional, salvo que sean para cuestiones de gobierno, ahí sí es a fuercitas la cédula. Pero ya yo como maestro me di cuenta que realmente sí es hasta cierto punto este factor de pasar de aprobar o no aprobar, porque esto hace que el menor tenga carácter y que se esfuerce. Sí. Porque ¿qué pasaba con esa generación? Que yo la vi en la universidad y yo les decía, el problema no son ellos ahorita en la universidad, el problema viene desde hace 20 años, desde que el menor entró a preescolar y su recorrido. Porque es un trabajo en conjunto con padres de familias que se han quitado mucho esta parte de ser padres y de dejar la educación hacia los maestros. Está la parte de los maestros que ya muchos hoy en día es, pues si el papá no me ayuda, pues no lo voy a hacer. Y aparte no les puedo decir nada de disciplina porque ya se ofenden o me pueden demandar. Claro, eso pasa. Y el alumno de que, de todas maneras, aunque no sepa nada, me van a pasar. Exacto. ¿Qué sucedió en una universidad? En una universidad llega la coordinadora de carrera y me dice, oye, es que no puedes reprobar a esta alumna. Y yo, ¿pero por qué no? Si no sabe nada, o sea, ha faltado a clase, no tiene buen desempeño, no has hecho nada porque no entrega trabajos, porque la voy a pasar. Pero una, porque es escuela privada, y dos, porque están pagando para estar aquí. Yo le contesté a la señora, le dije, si tú como coordinadora traes esa mentalidad mediocre, a mí me daría más vergüenza que el día de mañana la universidad esté quemada porque no tienes buenos alumnos y no son competentes con el mercado. Es que yo creo es que está cañón. O sea, todos estos movimientos de la actualidad, de todo esto que nos presentaron, el nuevo esquema del modelo educativo y todo este rollo, yo creo que también aquí el problema es que no estamos viendo también el contexto en donde se desarrolló ese sistema. ¿A qué voy? Es un país en el que la gente no se estaciona en pasos peatonales, carnal. No tiran basura en la calle. Bueno, habrá quien, porque ahorita voy a decir, yo vi una basura. Pues sí, siempre hay gente mala, güey. A lo mejor es un mexicano que se fue a vivir para allá. Exacto. No, pero puede haber, o sea, muchas variedades, pero creo que hay que ver todo ese tipo de cosas. No podemos poner un sistema educativo de ese nivel con tanta libertad en México si nosotros, incluso cuando porque cuando llegas a un trabajo, tu jefe te va a exigir. Claro. Tu jefe te va a pedir un horario y esto, y no puedes llegar y decirle, ay, no, es que a mí me gusta levantarme más tarde. Pues ni modo, búscate otro trabajo, carnal. Y entonces, no, es que la gente, los que dan trabajo y que no sé qué. Porque cuando somos empleados, somos alumnos, yo creo que esto es el problema de lo que está pasando ahorita. Cuando estábamos en la educación convencional, o la tradicional, o la de antes, pues te enseñaban disciplina, límites, también saber aprender quién es el que tiene cierta jerarquía, porque aunque queramos o no todos somos iguales, dentro de un trabajo hay jerarquías. Aquí nos llevamos bien, pero alguien es el productor, alguien es el encargado de tal, porque si no hay alguien que se haga cargo de las cosas, nada va a pasar, nada va a funcionar. Y sabes, y algo bien básico, que de hecho yo lo sugerí en una junta del kinder de mis hijas, que ahorita están ahí, que a todas las mamás nos piden por lo menos 2 veces al mes ir a limpiar los salones, ¿no? Y yo sugerí, o sea, no está mal, güey, está bien porque pues al final es un kinder de gobierno, o sea, no hay problema, podemos ir a apoyar, ¿no? Pero dije, güey, ¿por qué no ponen a los niños a limpiar aunque sea su lugar? No te estoy diciendo que limpian acá las paredes, eso, pues obviamente no, están chiquitos, pero pueden limpiar su lugar. Sí, ¿y sabes qué dijeron? No. Y güey, no, porque en la casa lo hacen, entonces también hay que hacerlo aquí para que sepan que es su lugar, no pasa nada con que les das un trapito, y eso sí se hace en las escuelas públicas. Pero es que eso, eso es a lo que voy, eso es mucho, y sin ofender, es mucho la mentalidad mediocre que tienen actualmente pues la sociedad y los padres de familia en su mayoría, porque en la etapa de ellos a lo mejor sí les tocó hacer todo eso, y como ahorita estamos en una revolución de
lo que está bien, lo que está mal, lo que genera traumas y lo que no. Y bueno, todo este nuevo sistema justamente porque viene de muchas cosas del contexto, desde que se empezó todo este movimiento también feminista y todo este rollo, pues al final sacaron a las mamás de sus casas, las pusieron a trabajar, ¿no? Entonces, por eso yo creo que viene esta bola de nieve en la que, ok, ahora los padres dicen, no, edúcamelo tú. Oye, no, pero tu hijo ni siquiera dice por favor, no dice gracias ni nada, pues para eso te pago. ¿No? O sea, ¿sabes? Nos hemos deslindado como padres de la familia muchísimo de la educación del hijo. ¿Por qué? Porque pues el sistema o los movimientos o lo que tú quieras te dijeron, no estés en tu casa, salte. Y a mí que me encantan las teorías conspirativas, ahí es donde viene la destrucción de la familia, en donde vienen precisamente haciendo nuevas juventudes que estén completamente pues descontroladas o que no sepan exactamente, o sea, confundidas, porque precisamente, o sea, le están quitando autoridad al maestro también al un papá llegar y decirle, no, usted no le va a decir cómo hacer las cosas a mi hijo. Entonces le estamos enseñando a las próximas, y ya nos estamos quejando de las generaciones actuales, que también nosotros fuimos de que nos quejábamos, yo era rebelde, tú que en las clases de religión te ponías a debatir y todo este rollo, pues ahora estamos creando todavía una que piensa que cree que tener la razón. No cuestiona. Ahora quiere imponer su verdad. Yo no, como tú dices, pues a mí eso se me hace muchísima información. Cabrón, pues si quieres vemos una palabra al año para que no... Entonces, ¿cuándo vas a aprender inglés, carnal? O whatever, ¿no? Entonces, le estamos quitando la autoridad o el peso, o precisamente quitando autoridades. No, y ahora como papás te llegas a preguntar, ay, ¿por qué mi hijo me trata así? Pues nosotros lo permitimos, hay que poner un cierto límite que en la escuela también se tiene que replicar, es un trabajo en conjunto. Que si no vas a crear personas completamente contrario a lo que estás buscando, personas antiempáticas. La primera educación viene en casa. Es la base y es donde salen los valores, sale el respeto, salen muchas cosas de casa. Así es. La segunda, que es complementario, son todo el sistema educativo. Lo académico. Todo lo académico, maestros, Sí, desde el nivel primario hasta el nivel profesional. Todo este tema y las materias. Habrá gente que tendrá posibilidad de tenerlos en escuelas privadas, otra gente que no. Pero es un trabajo en conjunto. Claro. Es guardería. El sistema educativo no es guardería, para eso hay guarderías y son de meses hasta los 5 años, creo. Los 4. Entonces, los 4, por eso pónganse de acuerdo, que alguien se encargue de los hijos. No, es que y está bien. Yo me quedo en una duda porque ninguno de nosotros lo vivimos, y si ustedes sí, ¿cómo es la educación en casa? Yo siempre he tenido eso de que, es que mis hijos yo los educo en casa en la cuestión académico, eso me intriga bastante. Yo conozco una persona que educó a su hija en casa, que ahorita tiene, no me acuerdo si 10 años ya la niña, y es una niña súper inteligente. O sea, pero ella sola, no, o sea... Papá, mamá, mamá educando a ellos le dieron las clases, ya. Y ya después entró un sistema educativo porque también era como 3 veces por semana, creo. La niña a su corta edad era muy inteligente con respecto ya en palabras, en colores, en asociar cosas. Actualmente pues ya está en otro sistema educativo, te digo, que es de 4 días o 3, pero tiene mucho conocimiento, domina creo que 2 idiomas o 3. Wow. Es muy respetuosa, tiene muy inculcado el tema de valores en cuestión de las familias homoparentales, por ejemplo. Platicas tú con ella y a veces tiene un diálogo muy maduro para su edad. Entonces, esa es la parte que a mí me consta que ella vivió desde casa. Es que yo creo que al final cualquier sistema educativo, creo que eso es a lo que yo quería llegar. O sea, que al final ya sea privado, ya sea público, sea finlandés, sea neozelandés, sea mexicano, sea estadounidense, sea el que tú quieras, ¿no? Ponle como quieras. Yo creo que al final funciona también el cómo le transmitimos las cosas a los niños. Si tú lo levantas, desde que lo levantas al niño, y órale, muévete que tienes que ir a la escuela, porque tienes que ir a la escuela. Ya lo estás programando que tengo que ir, entonces ya hay un rechazo. Sea el tipo de educación el que quieras, sea el más noble, el neozelandés, donde son 4 horas nada más. Si tú le estás poniendo, porque tú tienes la presión de que tengo que llegar rápido al trabajo, y entonces presionas al niño, no va a querer ir a la escuela. Porque recordemos, a veces se nos olvida como adultos que también fuimos niños. Y cuando nos obligaron a hacer cosas, nunca quisimos hacerlo, queremos hacer lo contrario. Cosas, por ejemplo, yo le decía a mis sobrinas, ¿sabes qué? Le voy a decirle, oye, vamos a hacer la tarea. A ver, ¿cuál es la misión del día de hoy? Que dibujar, porque les dejan tareas bien sencillas, pero si uno ya desde el dibujo que le dejaron dice, ¿qué tienes que tarea? Es que lo tienes que hacer ahorita rápido, porque es tarea. Pues ya le pones un rechazo, ¿no? Entonces yo creo que desde ahí podemos hacer lo que un sistema educativo de ese tipo hace,
que es llevarlos a que lo vean como un juego, un reto, y no como una obligación. Claro. Creo yo. ¿Algo que quieran aportar? Bien. ¿Aportar? Recuerden que nuestras opiniones son opiniones para generar este debate hacia con ustedes, con la audiencia, para que pues investiguen. No sí, si tienen alguna experiencia o algo, compártanlo, porque al final creo que el conocer un poquito del contexto de cada quien y cómo lo ha vivido nos va a ayudar a entender un poco también cómo lo viven otras personas, ¿no? Así es, esto fue Factor Humano, nos vemos la próxima semana. Bye. Hasta luego. Lean un diccionario.